Un gusto tenerte aquí, Gina, hablando sobre juego y crianza. La verdad que es un tema bastante interesante que podríamos Mm, compartir mucha información de valor a los padres, no solo a los padres, ¿no? Pero a psicólogos, mm. docentes, niños en realidad, personas que en realidad tengan conexión y cercanía con un niño, ¿no? Y que también tengan esa disposición a ayudarles a aprender, ayuda a aportar un poco a su crecimiento, ¿no? Entonces sí es bastante interesante hablar y compartir estos temas de valor para nuestras audiencias, ya que muchas madres, muchos padres de familia sí tienen como que ese vacío de qué voy a hacer y el juego es esto, aporta sí o no al crecimiento de mi hijo. Entonces, un poco de muchas cosas vamos a hablar aquí y encantada de verdad de tenerte por aquí. De Colombia y Ecuador, dos países Sí, de Latinoamérica. sí, no, pues Irania, Sí. gracias por invitarme acá a tu cuenta con tu comunidad. Pues me parece muy chévere porque en realidad es un tema del que sí digamos, se piensan muchas cosas, ¿no? Pero en realidad hoy vamos a, como quien dice, a ver cuál es, qué tan cierto es todo lo que nos dicen, porque pues sí es importante. El juego, digamos, es más importante de lo que muchos creen y es mucho más valioso de lo que muchos creen, ¿no? Entonces, Ujú. pues ahí puede que haya personas que no me conocen, entonces si quieres me presento primero. Claro. Entonces, pues para los que no me Sí, sí, conocen, por supuesto, está aquí en yo, la abierta. yo soy Gina, pues soy psicóloga. Tengo experiencia de más de 9 años acompañando familias y desde hace aproximadamente 5 años yo me dedico a educar a papás y mamás para que puedan conocer a sus hijos desde el amor, desde el respeto y desde la conciencia a través de mi proyecto que es psicoinfantil adolescente a través de diferentes plataformas digitales que, digamos, es que yo hago eso. Yo, digamos, Iranea, yo creé ese espacio porque me di cuenta que había, digamos, hay muchos psicólogos que hablan de temas relacionados a crianza y a salud mental en referencia a la infancia y la adolescencia, pero en realidad en ese momento eran muy pocos los que lo hablaban de una forma menos técnica y más real, aterrizada a la vida de los papás, ¿sí? Exacto. Entonces, pues digamos, yo vengo de un contexto en el que en realidad yo trabajaba en diferentes entidades de salud públicas, privadas, que había otros psicólogos que eran demasiado técnicos para hablar a los papás. Y Sí. un momento dado yo comencé a darme cuenta que sin yo buscarlo y sin planearlo, muchos de esos pacientes de esos otros psicólogos comenzaban a cambiar para agendar conmigo. Y yo decía, pero ¿por Mm. qué? Si pues digamos, estaba en otro horario, le servía más porque era Ajá. un horario libre de sus hijos. Y comenzando a revisar, yo me enteré que, ok, que eran psicólogos que los regañaban, que los juzgaban, eran psicólogos que medicaban, que para los que no saben, los psicólogos no tenemos, digamos, No, licencia de claro. medicar nada. Esos Exacto. son más los psiquiatras o otro tipo de especialistas. Y digamos que eran como más directivos diciéndoles qué hacer y yo, digamos, yo nunca he sido de las personas que les dice qué hacer, sino más bien yo te doy las herramientas, estos son los caminos, tú mira cuál es el que puedes elegir de acuerdo a lo que estás viviendo. Entonces ahí fue que me di cuenta que había un clic muy especial con las familias, entonces básicamente, pues por eso es que yo decidí meterme de lleno en el mundo online para llegar a más gente, personas que a veces, digamos, tienen acceso o no lo tienen con tanta facilidad a un psicólogo. Entonces, pues Así digamos es. que la acogida en estos 5 años ha sido muy bonita porque en realidad todo lo que yo hago se nutre de acuerdo a lo que a mí me escriben, no son temas que yo un día me levanto y se me ocurren así porque sí, sino son de acuerdo a cosas que me preguntan a mí las familias. Entonces, La digamos que experiencia que vas sí, teniendo. entonces por eso es que yo sí tenía muy presente el tema del juego desde hace tiempo, pero no, pues por cosas de tiempo y otras cosas ahí como que iban en curso, pues no se había dado la oportunidad. Entonces, me encanta estar hoy acá contigo para que hablemos de esto. Sí, la verdad que sí. Y lo que mencionas con respecto a los psicólogos.
Claro, hay psicólogos que aman su profesión y hay psicólogos tal vez que lo hacen por, bueno, tener una carrera, Mm, pero la verdad que estoy totalmente de acuerdo en que ese papel muy importante de brindar al esa, no sé, ese ambiente cómodo de poder estar libre de expresar lo que dice, lo que piensa, sin que nadie lo esté juzgando, ¿no? Porque se supone que para eso es una de las razones que uno va a terapia. Yo cuando fui así sí, a tomar terapia fue como, yo necesito un psicólogo que yo me sienta bastante cómoda, ¿no? Que al momento de hablar con esa persona yo sienta una conexión. Entonces, sí es bastante muy importante eso y yo creo que los psicólogos cuando saben muy bien su profesión, o sea, que la aman y la elaboran muy bien, yo creo que ayudan mucho, porque yo adoro a mi terapeuta, ella es de Colombia y la verdad que es súper linda gente, entonces yo digo, por más psicólogos como ustedes, por favor. sí. Bueno, Sí, en entonces realidad cuando uno empecé. ama lo que hace, pues eso ya no es un trabajo, ¿no? Es más como Exacto. una pasión y se nota. Sí. Así es, así, totalmente de acuerdo, Gina. Entonces, empezamos a hablar un poco del tema del vínculo y juego. ¿Tú qué nos puedes contar con el vínculo que debemos tener los padres y los niños? Digamos que O pues docentes, ¿no? en realidad, digamos, pienso que pues primero sería bueno como clarificar algunas cosas así como en general del juego, si te parece, Indanea. Y es Sí, que a sí, sí, veces, sí. pues digamos cosas que yo he escuchado, y es que a veces creemos que muchas veces el juego es una pérdida de tiempo de esos hijos, ¿no? Especialmente de los niños, que son los que más lo hacen, los niños, las niñas. Y hoy Sí, quiero decirles que, totalmente. digamos, eso es falso, ¿sí? Hay algo que yo escuché hace como un año de una pedagoga que pienso que va muy ajustado a esto y es que ella decía, lo que para mí es el trabajo para los niños es el juego, ¿sí? Digamos que el Así es, trabajo principal de los niños es el juego, ¿sí? Por eso es que si es ustedes se ponen jugar. a pensar cuando uno inscribe en el prejardín o en el párvulo o en el jardín, que llaman en algunos países, o en el kinder, en realidad, Ujú, ¿qué es lo que más hacen? Juegan, ¿sí? así Porque es. el juego es una herramienta de aprendizaje muy poderosa, ¿sí? No es que estén ahí sin hacer nada, sino al contrario, a través del ensayo y el error van aprendiendo muchas cosas. Piensen ustedes que, digamos que es la forma en la que ellos llevan las cosas a la práctica. Eso es como si yo quisiera, no sé, si yo quisiera aprender a bailar ballet solamente leyéndome un libro versus Leyendo, aprender a bailar ballet en clases de ballet, donde esté el profesor enfrente de mí, yo vea cómo son sus movimientos y los replique. El juego, digamos, viene siendo lo mismo. A través del juego aprenden roles como, por ejemplo, el rol de la mamá, el rol del papá, el del hermano, responsabilidades. exacto, diferentes habilidades, varios procesos cognitivos, tanto básicos como superiores. Y digamos, pienso que es importante arrancar de aquí porque si sabemos la importancia que tiene el juego, vamos a ser conscientes que en realidad primero no es una pérdida de tiempo y segundo va a ser de gran utilidad para la crianza. Y aquí yo quiero romper un Ujú. mito y es que nadie con esto quiere decirles a los que vean esto que si yo soy papá, yo soy mamá, sí o sí, si si hay un juego que me propone mi hijo, tengo que hacerlo así no me guste, no, porque la idea es que sea algo, digamos, espontáneo. O que está mal si mi hijo quiere jugar solo, tampoco. Esos son momentos, digamos, en los que se promueve mucho la creatividad. O que está mal, digamos, que, no sé, que mi hijo a veces juega con su hermanito, pero a veces no, tampoco. Digamos que de nuevo, eso es como el trabajo de uno. A veces uno hay cosas que le gusta hacerlas acompañado, hay cosas que le gusta hacerlo solo, a Otras. veces necesita el guía, que sería, digamos, el mismo papá o la misma mamá, a veces no, ¿sí? En el caso de los niños es igual. Aquí la idea no es que, digamos, si no tienes que jugar sí o sí, porque te lo estamos diciendo acá, no, sino, digamos, veámosle el valor que en realidad tiene para que respetemos un poco ese espacio y lo valoremos, ¿sí? Así como tenemos en cuenta
algo tan básico como la hora del baño de los niños. Qué bonito tener también un espacio que digamos, ok, a esta hora hace las tareas que le hayan dejado en el jardín o el colegio, a esta hora que tenga su tiempo de juego, ¿sí? Porque digamos que es como ese tiempo de ocio que ellos tienen para aprender, para recrearse, para cambiar un poco como el chip, y qué mejor que aprender jugando, ¿no? Aprender Así haciendo. es. Entonces, digamos que por eso es que, pues con Irene hablábamos de que era bueno hablar hoy de este tema, y ya pues respondiendo un poco tu pregunta, hablando un poco del vínculo y juego, como hablábamos hace rato, el juego es una excelente herramienta, ¿sí? Para crear, Sí. para fortalecer el vínculo, llámese con mis papás, llámese mis abuelos, ese principal adulto que se encargue de mi cuidado, llámese si a mí me adoptaron, pues mis padres adoptivos, ¿sí? La persona que esté a mi cargo, que esté a mi cuidado, que digamos se encargue de mí, pónganle, digamos, el nombre que deseen. Lo importante aquí, ¿qué es? ¿Por qué nos ayuda en el vínculo? Digamos que es un momento, el juego, en el que el centro de todo es importante que sea ese niño, que sea esa niña, ¿sí? Y el adulto Ujú. que pase, digamos, de Que dos roles. A acompañe. veces sea observador o a veces sea participante, dependiendo, digamos, del juego. Les voy a poner un ejemplo muy personal. Yo, digamos, recuerdo mucho, por eso es que este tema me gustó. Cuando yo era niña, uno de los momentos que yo más recuerdo con mi papá es cuando jugábamos. Entonces él digamos, era mi paciente, ¿no? Y yo era la doctora. Ya. Entonces, claramente, pues en ese juego, pues yo tenía que tener algún paciente, tenía que ser un muñeco, tenía que ser otra persona, ¿sí? Digamos Ajá. que tenía que haber alguna otra persona que estuviera involucrada en eso. Distinto Ujú. a yo jugando con dos carritos o yo jugando con unas muñecas, ¿sí? Porque eso lo Así puedo es. hacer yo sola, ¿sí? O Sí. yo, no sé, haciendo un juego con papel, también podría Ujú. hacerlo sola. Sí, digamos que hay algo Sí. que me parece muy lindo, Iranea, y es, tuve la oportunidad de conocer, pues, por la pandemia hace ya casi 3 años, en unos eventos online sobre la pedagogía Montessori, que me pareció, esto me explotó la cabeza, Sí, me pareció yo, genial. sí, yo Y aporto digamos, por esa hay algo que también. dice mucho en Montessori, y es que el centro de todo, digamos, es el niño, y el adulto interviene cuando haya que resolver ciertos conflictos, llámese Conflictos. porque el niño le cuesta manejar el material, o porque el niño Así es. se está peleando con otro niño por el Por el juguete, juguete. ¿sí? Digamos Sí. que es importante que tengamos eso presente, porque a veces uno cree que tiene que estar sí o sí todo el tiempo diciéndole al niño qué hacer. No, mira, esta es la pelota, juguemos a tal cosa. Sí, Y así yo, es. digamos, lo que hoy les propongo es, dejemos que el niño nos guíe, ¿sí? Tenga Dejemos que él, creatividad, que sí, se exacto, porque imagine. en qué momento de la vida de uno es cuando tiene la imaginación más explotada, cuando uno es Ujú. niño, ¿sí? Digamos que Sí. yo a veces me pongo a pensar cuando yo era niña, yo no sé de dónde, porque yo no, claramente por la edad no me dejaban ver novelas, pero yo armaba unas Ujú. novelas con las Barbies, con el Ken, Sí, lo era cacheteaban, la imaginación. cabeza le quedaba, sí, una cosa ahí muy loca. El punto es que surgía todo en mi mente, ¿sí? Y eran Exacto. cosas muy bonitas, porque si ustedes se ponen a pensar, a veces uno se la complica mucho como adulto. Ay, pero ¿qué le compro para que haga tal cosa, para que haga tal Para que otra? hagan. Y Ujú. hay una recomendación que yo he escuchado mucho, y en realidad yo estoy de acuerdo, y es, entre menos haga el juguete, más Es va a mejor. ser tu niño, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, y esto aquí también tengo un ejemplo personal, y es que digamos, yo nací en México y nosotros nos vinimos a Colombia cuando yo tenía 10 años. Ya. Entonces, pues claramente hubo un momento en el que, por la mudanza, la mayoría de las cosas estaban en cajas, ¿no? Entonces Ya. ahí cómo se entretiene un niño. Me acuerdo mucho que mis papás lo que hicieron fue que nos consiguieron una caja grande a mi hermana, una caja grande a mí, y cada una mire con eso cómo juega, ¿no? Imaginación Entonces, total. Un claro, cohete. entonces mi hermano, me acuerdo, que armó, si no estoy mal, un restaurante, yo armé una casa Ay, de qué cambio, bien. Ok. y, pero no nos dijeron, haga esto, haga lo otro, sino cada Exacto. una mira qué hace, y con eso entreténganse mientras nos mudamos.
Sí. Y debo decir que la mayoría de los juegos que yo, digamos, más disfruté fueron así, cosas en las que yo tenía que ver qué me invento, o porque me daban una pelota y tenía que ver qué hacía, o porque me dieron una caja de cartón y yo tenía que ver ahí cómo me entretenía, y ahí como que se desarrollaba mucho más esas habilidades que cada uno tiene. ¿Se desarrollan a distinta Ujú. edad? Sí, porque todos los niños no son iguales, pero digamos sí es importante eso, y ustedes dirán, pero Gina, ¿eso qué tiene que ver con el vínculo? Si ustedes se ponen a pensar, Muchísimo. ¿qué disfruta más uno? Uno disfruta más estar jugando yo de niña o yo de niño con un adulto que me diga todo el tiempo qué hacer, cuando no lo hago a su manera me grite, me Sí, critique, me insulte, puede que que lo incluso tengo que hacer de esta me quite lo que me dio manera. para jugar, o disfruto Ujú, más que haya un adulto conmigo que me escucha, que me sigue la corriente, ¿sí? Que ujú, se mete de cierta forma como en mi mundo, que hay, que si estamos jugando a la nave espacial, dice, ay, sí, ahí viene una estrella, y, ¿sí? Como que se mete en ese ujú. rol y no por fingir, sino porque, ok, para conectar mucho más con ese hijo y en realidad terminan siendo momentos en los que poco a poco esos niños atesoran más con ese adulto que es cuidador, ¿sí? Digamos que a la hora de la verdad no es como tal el tipo de juego en sí, sino que Ujú. permitamos que ellos propongan y poco a poco vamos ahí, como quien dice, nos vamos pegando a la rueda. No sé si eso lo digan allá, Ujú. pero aquí se dice así en Es, Colombia, o sea, como siguiéndole como, la corriente, ok, ¿sí? entiendo eso, Entonces, digamos sí. que la idea es esa porque pues claramente, por eso es que a veces hay niños que, y esto me lo preguntan a veces algunos papás, y es, Gina, pero es que le encanta jugar con el papá, pero conmigo no. ¿Será que no me quiere? Y tal vez no es No es que eso, sino siente tal más vez pregúntate cómo conexión. actúas tú Ajá, cuando estás con tu hijo en el juego. Si siente así que lo es. hace sentir mal, que lo atacas, que como que no puede, no tiene casi como libertad de De- hacer, pues claramente se va a sentir muy limitada y no va a ser tan divertido. ¿Y qué es lo chévere de los juegos? Que que sea sean divertido, ¿no? diversión, Digamos un ajá. juego ahí bien aburrido para un niño, pues no lo va a volver a hacer. No, Llámese, no lo hace totalmente con esa no. persona, llámese, cambia el juego, Ya ¿sí? sé, Porque sí. no le va a gustar, ¿sí? Entonces, de ese tema del vínculo y del juego, Iranea, no sé, digamos, ¿tú qué piensas? No, yo totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas y es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue de una autora española, no sé si la conoces a ella, es Marín, si no me equivoco. Ella dice, menciona que mientras menos juguetes, menos materiales los niños tengan, aportas mucho más a la imaginación y a la creatividad de cada niño. Por ahí los niños pueden decir que el elefante es rojo, que el león tiene patas de gallina. O sea, no te imaginas el sinnúmero, porque hay casos, ¿no? Nos encontramos en que por falta de tiempo, los adultos es que estiran ese tiempo de compartir con sus hijos, ¿no? ¿Y qué es lo que hago para no para reemplazar esa falta de tiempo, de afecto cuando yo estoy trabajando con mi niño? Comprar juguetes, 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 juguetes. Mm, Pero también hay que ser muy consciente qué tipo de juguetes vamos a comprar o vamos a darles a nuestros pequeños, porque es muy diferente darle a un niño un juguete, un material de cartas que les ayuda a pensar, que esa es una de las razones por la que yo creé sabiduría del pensamiento, porque permite al niño que tenga esa imaginación, que piense y que pueda relacionarse con otros, con las personas que está jugando y que no se sienta que está siendo juzgado por la respuesta que va a dar. Por eso digo, en sabiduría del pensamiento todos somos ganadores, no hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta, pero el niño cuando tiene y siente ese, yo le llamo poder, porque a los niños les gusta ser el centro de atención. Todo, yo creo que una de las cosas que menciona es que el ser humano nace como siendo el ombligo del universo,
pero hay que ir trabajando a medida que pasa el tiempo de que el tema de solidaridad, el tema de comprensión, el tema de actitudes, el de egocentrismo y muchos temas más relevantes a esto del crecimiento con el niño. El de Pero compartir los también. niños, el de compartir, entonces a los niños les encanta que ellos sean escuchados. Yo Mm. tuve esa he tenido muchos años de experiencia trabajando con niños. Las últimas que tuve trabajando con niños fue 2 años en Estados Unidos y me di cuenta, ¿no? Me di cuenta esa falta de tiempo, de dedicación que los padres le daban a ellos, porque ya es un país muy grande donde todo el tiempo se trabaja Y y así, es como, y y todo muy, el muy mundo anda a rápido, la ¿no? carrera, exacto. Sí, por eso es que Entonces, la comida típica de allá es la comida rápida. Mm. exacto, sí. Entonces es como que a los niños son muy importantes allá, aprecian, los niños tienen como el control de todo, es por esa razón, ¿no? Porque los niños son, yo digo, los niños son muy, muy, muy inteligentes que saben cómo controlar a los adultos. Entonces, probablemente algunos adultos no se den cuenta, pero los niños lo saben muy bien y yo creo que el juego sí debería ser parte de la educación de nuestros niños, ¿no? Porque imagínate ahora estos temas de pandemia, regreso a clases, Mm. ¿cuántos vacíos han quedado? Un cambio emocional total, un ambiente nuevo. Anteriormente yo vi un video de unos niñitos que era el primer día de preescolar, del prekinder, y Sí. estaban llorando. No, yo quiero a mi mami, yo quiero a mi Mm. papi. Probablemente la persona que grabó ese video y lo subió a las redes sociales haya sido, bueno, algo gracioso, ¿no? Pero en realidad lo están pasando muy mal. Yo decía, lo están pasando muy mal y a veces los padres no valoran o los adultos en ocasiones no valoran las emociones de los niños porque piensan que son menores, o sea, piensan que no Mm. son tan importantes como las responsabilidades y los problemas que tiene un adulto. Entonces, Mm. yo creo que a través del juego sí deberíamos generar ese vínculo entre los adultos y los niños para que podamos sentir ambas emociones, no tanto ellos como nosotros que les estamos enseñando, tengan esa capacidad de poder expresarse, de sentir. Se menciona que sin emociones no hay experiencia. Entonces uno Mm. necesita tener emociones para tener experiencia, ¿no? Mira, tú cuando eras pequeña, tú te imaginaste tal casa con una caja, pero lo has tenido desde pequeña hasta el día de hoy que eres un adulto. Entonces sí, yo creo que todo lo que un niño vive en la infancia va a afectar cuando él sea adulto. O sea, es un tema que hay que seguir trabajando en la sociedad porque es un tema bastante delicado. Yo considero que cuando damos mayor importancia a esto, ya estamos en un sinnúmero de problemas a nivel mundial, pero ¿cuáles son las consecuencias? Y que probablemente estas personas que están en problemas, por decir, X situación a nivel En conflictos. internacional, en conflictos, cómo tuvieron esa infancia cuando ellos fueron niños. Entonces, es un tema y es bastante, hay que trabajar duro, hay que Mm. trabajar mucho Sí, en el tema de vínculo y de juego. sí, Sí. en realidad, digamos, ahorita que tú decías lo de que pues a veces por falta de presencia, pues esos papás llenan y llenan de juguetes a De sus hijos, ahí juguetes. hay algo que pues a mí me gustaría decirles como para aclarar y es que a veces uno cree que tiene que estar todo el tiempo con esos hijos, ¿sí? Eh, Ah, digamos que todo el tiempo que no está trabajando, pongámoslo así. ujú. Y claramente, como no lo voy a poder hacer, no creo que haya un humano en el planeta que lo pueda hacer. Pues, ¿qué va a pasar? Sí, Nos vamos a sentir culpables, ¿no? Porque voy a así darme es, látigo, culpabilidad. porque veo en redes sociales que esa mamá pasa todo el tiempo, entre comillas, con sus hijos. Claramente no será así, pero es lo que muestra. Ujú. Porque tal vez la vecina pasa más tiempo con sus hijos que yo, porque fulana pasa más tiempo, y comenzamos a compararnos. Sí. Y digamos que Ujú. ¿qué es importante? No es cantidad de tiempo, sino calidad, ¿sí? Calidad. Por eso es que si, digamos, ustedes me preguntan, o tal vez ustedes piensan que mi papá jugaba todos los días o todo el día, conmigo claramente no, porque él, digamos, en esa Ujú. época él era profesor de una universidad y pues
digamos que los profesores fuera de lo que hacen en sus clases tienen que llevarse trabajo para la casa, para calificar y todo ese tipo de cosas. El punto es que en realidad yo atesoro mucho, ¿por qué atesoro mucho los momentos de juego con mi papá? Porque básicamente no eran todos los días, ¿sí? No, no les voy a mentir, pero eran momentos en los que fortalecíamos ese vínculo, lo alimentábamos, ¿sí? Como cuando uno le echa agüita a la matica cada X cantidad de días y se pone más bonita, las flores se abren y todo, así me sentía yo cuando pasaba esos momentos muy, digamos, exclusivos con mi papá para jugar, ¿sí? Porque claramente no eran todo el tiempo. Y cuando, digamos, ya una persona fallece y físicamente no está, como es el caso de mi papá, que pues falleció hace como 4 años aproximadamente, son cosas que uno se lleva, ¿sí? Y se lleva, digamos, en el corazón y en la cabeza todo el tiempo. Y, y que independientemente, digamos, del tipo de juego. Entonces, nunca creamos que la idea es que yo llene a mi hijo de todos De los todo el juguetes día. del pasillo 7, ¿sí? No, Sí, no funciona sí, así. sí. Primero, No. porque claramente se va a enfocar solo en los que más le generen interés, porque desarrollan más su creatividad. Y tengo un ejemplo muy cercano, digamos, hace unos años, cuando la prima más chiquita que yo tengo era una niña, tenía 3, 4 años, le compraron un juguete que salió súper caro, lo cogió un día y luego no lo volvió a coger No más y siguió lo... con sus juguetes que usaba antes, que no hacía la gran cosa. Y Ajá. claro, mi tía, la mamá, pues digamos, y otras tías, pues sí se enojaron porque dijeron, pues este juguete costó tanto, pero la niña no lo valora, pero esto, pero lo otro. Digamos que un niño no se pone a mirar en el juguete, bueno, ¿cuánto le habrá costado a mis papás? No, sí, eso no lo mira, No, nada sino en que realidad, ok, ver. ¿cómo me entretiene? Que me Porque si transmite. básicamente el juguete hace todo por mí, pues el juguete se puede quedar solo haciendo las cosas y yo me voy a otro lado a entretenerme con otra cosa, ¿sí? Entonces, Así digamos es, que sí. es importante que tengan ahí, digamos, eso presente. Entre menos cosas haga el juguete o el juego, pues es mucho más divertido porque más les va a traer como ensayar, probar, no sé, digamos, cómo se llama, pero algo que me parece genial que venden no sé si lo han visto, es como una tabla y tiene diferentes cosas. Tiene como cositas para atornillar, Oh, tiene sí, una para llave para poner, cerrar la meter, tiene puerta. un timbre Sí, para prender y apagar un poquito, tiene sí, como unas sí. cositas para armar y digamos, y claramente podrían estar en eso horas, ¿sí? No, no sé, digamos, cómo se llama, si alguien sabe, pues cuéntenos acá en los comentarios, pero digamos, esos son el tipo de juguetes que yo recomiendo porque podría dar años usando ese juguete, ¿sí? Y en Sí, realidad, digamos que a veces uno cree que, ay, no, cada año toca comprarle X cantidad de juguetes. Y no necesariamente. sí. Un tip así muy rápido que yo les puedo decir es, miren cuáles son los juguetes que ahorita usan más sus hijos. Digamos, 2, 3 que más usan. Y los otros guárdenlos. Y Ujú. cuando ya se aburre esos 3, le sacan otros 3 y así. Y los van rotando. Sí, ujú. Yo Y, creo y en que realidad, ese, digamos, pues no nos llenamos y nos llenamos de cosas que pues a la hora de la verdad, de, a nivel, digamos, de cuidar el medio ambiente no es muy sano ya comprar y comprar juguetes todo el tiempo. Y sí, sí, y sí, digamos, le ajá. promovemos la creatividad porque está enfocado su atención en muy pocos La estímulos, que en creatividad. este caso serían 2, 3 juguetes, ¿sí? En lugar de saturarlo eh, Ujú. con 20 muñecos, con 200 carros, ¿sí? Con 200 carros, Y sí, en realidad no, totalmente. no tiene como Sí. ningún sentido. Sí, Yo más tenía que mil cosas juguetes, y, tiempo y de era más calidad. divertido para mí. Sí, se menciona que solo 15 minutos, o sea, si tú te sientas así como que culpable y que no sé qué como padre o persona responsable de tu pequeño, dicen 15 minutos es suficiente, pero esos 15 minutos de calidad, de tiempo, de Mm. dedicación, de Sí, sin escucha, de celular, vínculo, sin el de iPad, amor, sin nada de sin, eso. exacto, de, esta es mi En realidad, atención para ti, presencia. estos 15 minutos para ti, totalmente, o sea, y Sí, van a ver un cambio radical, o sea, cuando el niño tú le das el 15 minutos o 30 una hora por día, tú vas a ver cómo mm, tiene el cambio y cómo recuerda cada momento, cómo sí, recuerda cada momento.
de que haya pasado con el papá o la persona responsable del pequeño. Bueno, y también mencionábamos que de la necesidad de conexión en niños, la necesidad de conectar con ellos. ¿Qué nos puedes contar? Sí. Pues digamos que es importante, algunos ya me habrán escuchado esto varias veces, otros no, pero en el juego digamos que es una oportunidad genial para conectar con esos hijos. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Sí. Mi hijo no es no es el cargador que tengo que conectar a la pared. Pero ¿a qué digamos me refiero? El cerebro tiene tres necesidades que son importantes tener presente, ¿sí? Las mencionan mucho digamos, en Hijitos de la Crianza Respetuosa como disciplina consciente, la mencionan muchos autores como el doctor Daniel Siegel, pero se las voy a decir así como rápidamente. La necesidad de seguridad, conexión y solución de problemas, ¿sí? Entonces, todos, digamos, nuestro cerebro, de cierta forma, cuando nacemos, nace inmaduro. ¿Qué significa eso? Que no se ha terminado de desarrollar, ¿sí? ¿Cuál es la única parte que, digamos, tiene formada? Esta parte que es aquí abajo, que le llaman ese cerebro reptiliano, que digamos que el doctor Daniel Siegel lo compara con la palma de la mano, entonces vendría siendo el tallo cerebral y aquí el cerebelo y la parte de atrás, digamos, del cerebro, ¿sí? La necesidad, digamos, de ese lugar es la supervivencia. Entonces, por eso es que a veces niños de 2 años o menores tienden a huir, tienden a atacar, tienden a paralizarse porque están actuando desde ese cerebro que a veces se siente amenazado. ¿Qué, digamos, sucede con la conexión? La conexión, digamos, ya es el segundo cerebro que envuelve un poco a ese primer cerebro. Es ese cerebro límbico o ese cerebro emocional, entonces el que necesita satisfacer esa necesidad de conexión, que es básicamente que yo me sienta amado, valorado y que me sienta respetado, ¿sí? A veces creemos que los hijos comprenden eso o que lo entienden porque yo, no sé, Sí, yo pago los servicios en la ese es casa, otro porque yo le pago el punto. colegio, porque yo compro el mercado con el que se le da de comer, porque le pago el servicio médico, porque lo mando al colegio, pero claramente no lo ven así. ¿Cómo le hago yo ver a mis niños que son amados, que son respetados, bajándome a su nivel cuando se frustran porque algo en un juego no les salió bien, en lugar de andar señalándolos, juzgándolos, haciéndolos sentir mal, ¿sí? Por ejemplo, que tal vez, digamos, me tuvo que acompañar al mercado a comprar unas frutas y por cosas de la vida pasamos por el pasillo de los juguetes. Y quería un juguete, claramente no íbamos a eso, no se lo iba a comprar, comenzó a hacer un berrinche, una pataleta, y pues bueno, no, yo mantuve el límite, pero la acompañé en ese momento difícil que estaba transitando, ¿sí? Entonces, le di valor a esa emoción, mi amor, entiendo, te sientes frustrado, te sientes enojado, porque querías la muñeca y no te la voy a comprar. Yo sé que esto es difícil para ti, pero tú puedes con esto. ¿Sí? Sí, a veces, Digamos que de en cierta forma ocasiones como no lo con pueden calma, controlar, poco a ¿no? poco lo calme. Así es. Exacto, entonces digamos que a la hora de la verdad, yo puedo decirle exigirle, digamos, de cierta forma cosas a mis hijos, pero pues si en realidad mis hijos no se sienten conectados conmigo, eh, no va a funcionar, ¿sí? Digamos que hay una frase que usan mucho en disciplina positiva y disciplina consciente y en otras áreas de esas, y es que primero hay que trabajar en la conexión antes que la corrección, ¿sí? Entonces, la idea, digamos, es esa. Cuando, por ejemplo, en el contexto del juego, a veces hay actividades que son difíciles para los niños o que se entró en un conflicto con otro niño, llámese el hermano, llámese la amiga, digamos que no hacemos nada haciendo sentir mal a uno de esos niños, vamos, no hacemos nada señalándolo, juzgándolo, sino, Así ok, es. pongámonos un poco en su lugar y digamos, ok, mi hijo estaba jugando muy feliz con el carrito, vino otro niño, se lo arrebató, Se lo que... esto claramente fue difícil para él. Y puede que para uno en su mundo adulto no sea la gran cosa, ay, pero es que pasan peores cosas en la vida, pero en el mundo de ellos Pero no. el niño no, En la edad de exacto. ellos, eso es lo peor que les puede pasar,
Y yo estoy Así feliz es. jugando con mi carrito y viene otro niño y no me dice nada y me lo quita, ¿sí? Ajá. Sí. Entonces, claramente va a ser difícil, ¿sí? Entonces, digamos que ese cerebro emocional que necesita todo el tiempo conexión, que todo el tiempo busca la conexión, es el que cuando el niño no se siente conectado, puede que te diga, no te quiero, eres No, tonta, fea, sí. papá bobo, ¿sí? Y no significa, ay, Gina me dijo que no me quiere. No es que no te quiera, Sí. sino que digamos esa Es es la la superficie. manera de Ah, exacto, expresar es la forma de su decir, hey, me emoción. siento Ajá. desconectada de ti, ¿sí? Sí. Necesito conectar contigo. Y muchas veces esto pasa a veces porque lo llenamos y lo llenamos de nuevo de juguetes y creemos que ahí Sí. vamos a, de cierta forma, llenar ese vacío de mi presencia y no es lo mismo. Un juguete Y nunca no es va a lo mismo. divertir tanto a mis hijos como yo. Y digamos que justamente hace como un poco más de una semana, una mamá me dijo algo muy relacionado a este tema y decía, Gina, yo llenaba a mi hijo todo el tiempo de juguetes, le compraba muchos juguetes todo el tiempo. Y un día que estábamos jugando él y yo con uno de esos juguetes, me dijo, mamá, yo cambio todos esos juguetes por jugar contigo, que es mucho más Oh, divertido. Y desde ese oh, día, por Dios. ella me dijo, no volví a comprarle tantos juguetes y más bien comencé a organizar mi tiempo para pasar así fueran 10 minutos al día jugando algo que él quisiera, Ujú. ¿sí? Sí. Y ven, el niño no se pone a valorar, ay, que este juguete me lo compró porque no pasa tiempo conmigo. Entonces, ¿me ama? No, no lo Entonces, ve deber de así porque necesita mi preguntarle, presencia. así es. Entonces, mejor de preguntarle qué juguete quieres es qué te gustaría para hacer actividad o Ujú. juego para que te sientas más querido, más que tienes mi atención. Entonces, es muy Sí, diferente ese tipo de preguntas porque hay que ser sí. muy inteligentes al preguntar. Hay que ser muy inteligentes al preguntar porque a veces, como tú dices, las personas adultas piensan que el niño entiende de que el papá tiene que pagar la renta, que el papá tiene que pagar los servicios básicos, la comida, y es un deber que el niño se debe de portar bien y debe de solo estudiar y de hacer los cursos que se le han inscrito y no sé qué, no sé cuánto, pero los niños es otra mentalidad, ellos están aprendiendo, están conociendo nuevas cosas y es muy importante saber preguntar. Por ejemplo, cuando le preguntas a un niño, ¿no? ¿Qué tal te fue en clases? Bien, ¿no? Pero es muy diferente que le preguntes, ¿cómo te hizo sentir la profesora hoy día? ¿O quién compartió más tiempo contigo en clases hoy? Entonces, sí, son cosas que hay que ser bastante prácticos al momento de preguntar para que los niños tengan esa apertura y se sientan bastante acogidos por los adultos. Entonces, sí, yo considero Sí. totalmente de acuerdo que la conexión con el niño y el adulto responsable de ellos es muy gratificante. Es que lo que ellos van viviendo van a ser las personas de grande. Entonces, si Sí. hay un niño que no ha compartido tiempo con su mamá, su papá, sus hermanos, ha jugado todo el tiempo solo, le han Mm. quitado muchas responsabilidades de pequeñito, le solucionan muchas cosas desde que está pequeñito, entonces ahí es cuando va creciendo un adulto de que los problemas alguien se los tiene que solucionar, que si está desempleado, pues alguien le tiene que buscar un empleo y le tiene que caer de las gracias de Dios. Entonces son cosas que no se las puede ver ahora que ellos están pequeños, pero sí se las verá en el futuro. Entonces sí es un tema bastante importante que le debemos de dar a este tema de conexión con los niños. Sí, y antes de que se me olvide, pues escuchándote, Iranea, pensaba que pues es importante que sepan que hay cuatro componentes que por ejemplo, desde disciplina consciente, recomiendan que me parecen geniales para trabajar el tema de la conexión y es que haya contacto visual, mirando a mi hijo, yo mirándolo a él, contacto Ujú, físico, claramente si nos permite, digamos, que en ese momento de conexión suceda, abrazarlo, besarlo, en fin, ujú. presencia, pero presencia no es solo que me vea a mí aquí, Que sino que en realidad, digamos, yo esté con toda mi atención hacia mi niño, ¿sí? Hacia mi niña. Y un, digamos, momento, digamos, de juego, de diversión, piensen, por ejemplo, eh,
no sé, esos juegos que existían un poco, por ejemplo, en mi época, que digamos, era simplemente una canción, interactuábamos dos personas y era genial, ¿no? Sí, era. Y digamos que eran así muchas canciones. Ahorita no tengo como en la mente ninguna, pero sí, digamos, era, eran momentos muy especiales, o como por ejemplo el que decían que este dedito fue a la farmacia, este dedito fue a, ¿sí? A la hora de la Sí. verdad, lo importante es que es un momento en el que recargamos esa batería emocional que tanto necesita mi hijo que le recargue, así como yo cada X tiempo tengo que cargar el celular, mucho más importante también hacerlo con mi hijo. Y también ahorita escuchándote, pensaba que si ustedes se ponen a pensar, a veces hay papás que dicen, Gina, pero es que yo siento que no conozco a mi hijo. Pregúntense, ¿hay momentos de juego o no? Porque el mejor momento para Ujú. conectar con mi hijo es a través del juego. Conectar Sí. con sus intereses, con sus gustos, con sus fortalezas, con sus debilidades. Saber qué le gusta, qué no le Ujú. gusta, qué le genera incomodidad, qué hace por obligación, pero qué hace por interés, ¿sí? Y ahí Sí. es que comienza a ver uno que la mayoría de las cosas que en realidad, digamos, uno le interesan, las comienza a mostrar en el juego, cuando eres niño, cuando eres niña, ¿sí? Por ejemplo, y digamos, yo, digamos, me di cuenta como hace como 2, 3 años, yo me acuerdo mucho que cuando yo era niña, eh, Ujú. bueno, había ahí un reportero, un noticiero, y yo me ponía como a imitarlo y cogía cualquier cosa que fuera como el micrófono y entrevistaba a mi papá. Ujú. Y a mí me encantaba hacer eso. Y digamos, en realidad, pónganse a pensar, ¿qué estamos haciendo hoy acá? Algo muy similar, ¿sí? Y a mí, digamos, este tipo de cosas me encantan. Siento que como que puedo mostrar más como mi esencia, ¿sí? Entonces, a la hora de la verdad, muchas de las cosas que uno ya realiza con gusto de adulto, las jugaba cuando era Así niña, es. ¿sí? Así es. Y digamos que si se ponen a pensar, en realidad esto podemos verlo en muchos casos. Yo no lo he escuchado solo en el mío, sino en realidad en muchos Hay casos. Ya se muchos. decimos, ay, pero es que son cosas de niños, ay, pero es que eso no es importante. Pero si nos damos la Ujú. oportunidad, podemos conectar con esos intereses a través del juego, A ¿sí? través del Y juego. ahí Sí. podemos conocer mucho mejor a esos hijos. Esto es mucho más efectivo que si yo me sentara con mi hijo enfrente y le preguntara a ese niño, ¿y a ti qué te gusta hacer? ¿Y qué haces en tu Ujú. tiempo libre? Sí. ¿Y qué Ajá. haces cuando, no sé, cuando estás aburrido? Pues Sí. no vas a tener el mismo impacto primero porque claramente no tiene un lenguaje tan fluido, entonces no va a sentarse el niño de 3 años y decirme, no, mira, es que a mí me encanta amasar cosas, entonces cuando juego con mis compañeros en el colegio cogemos tierra y hacemos como si fuera masa y hacemos pizzas. No, porque eso es Ajá. demasiado elaborado para un niño no te va a decir Así eso. es. ¿Sí? No. Entonces No. tenemos que meternos de nuevo, meternos en su mundo. Eh, Entonces, metámonos en el juego, independientemente del juego, ahí ustedes se van a dar cuenta y mire, mi niño es bueno para el dibujo, o es bueno para sí. cosas artísticas, o es bueno para hablar, o le gusta, no sé, le gusta crear cosas de cero, ¿sí? En fin, Ujú. le gusta construir cosas. Eh, y ahí Sí. nos podríamos quedar, digamos, aquí horas. Entonces, Ahora sí. a la hora de la verdad, a veces cuando son, no es el tema de hoy, pero a veces cuando son adolescentes, creemos que en realidad, digamos, ellos, porque están viviendo muchos cambios propios de esa edad, no se pueden conectar un poco con esa niñez, pero yo puedo decirle, hijo, ¿recuerdas que desde que eras niño a ti te gustaba mucho jugar fútbol y en realidad no lo haces mal? ¿A ti te gusta o no? Y dirá, sí, a mí Ujú. me gusta. ¿No has pensado irte por ese lugar, por ese camino en la parte, digamos, profesional? Ujú. Y si se Sí, ponen a porque pensar, a en la veces uno cree adolescencia que está. sí, Sí. y a veces uno cree que hay que aplicarle 2000 pruebas al adolescente para saber qué le gusta, pero si nos conectamos Ya. con lo que yo veía que jugaba con tanta felicidad de niño, ahí está la Ujú. respuesta. Y si lo sigue haciendo Y adolescente, muchísimo más, ¿sí? sí, Y, yo creo que y algo que haga también. por interés, no por obligación.
¿no? Exacto, eso te iba a mencionar, no por obligación, sino por interés. Y en muchas ocasiones ya cuando uno sale del colegio, lo primero es que le preguntan, ¿y qué vas a estudiar en la universidad? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué profesión vas a tener? ¿Qué Sí, empleo? No sé qué, no sé cuánto. Entonces ellos están en un cambio emocional muy grande que yo no recuerdo, o sea, sí, voy a terminar la universidad, pero en realidad aún no lo tengo claro, ¿no? Entonces sí, mm, y mira cómo es la vida, ¿no? O sea, yo tuve el tiempo, he venido trabajando desde muy, muy pequeña, tal vez 14 años, en temas de voluntariados con niños, cuidaba niños y no sé qué, no sé cuánto, todo el tiempo conectadas con niños. Luego terminé la universidad, yo me gradué de ingeniera en comercio exterior y en el colegio hacía como que actividades con niños, pero no es que la materia es que yo tomaba en el colegio iba relacionada con niños, no era más ujú. de ciencia, más de números, más de no sé qué, no sé cuánto, pero mira ahora dónde me ha llevado, dónde me ha llevado toda esa conexión y toda esa experiencia, ¿no? De haber trabajado con niños y qué es lo que se les debe aportar a los niños, porque esa es Ujú. una de las cosas que en ocasiones sí, el niño va a estudiar esto, va a estudiar esto en la universidad porque la familia es una cadena y pues ellos Sí, tienen que también porque tener, viene de familia de abogados, por ejemplo, entonces tiene sí, que ser así abogado, es. sí, Sí, claro. entonces sí, sí se debe como que permitir ese espacio y cuando no se le dan de pequeños ese Mm. espacio a ellos para que tengan esa oportunidad de decir o lo que piensan o lo que sienten, ahí es cuando vamos cortando muchas cosas que al final del día, al tomar una carrera, terminan la universidad, probablemente terminan la universidad y cuando salgan no encuentran un trabajo, porque es razón, porque tal vez lo que estudiaron O no no les duren gusta, mucho ¿no? en O diferentes no les... lugares donde trabajen, porque en Exacto. realidad yo estudié esto porque me dijeron, no porque me Exacto, gustara, ¿no? así es. Ah, Ujú. sí, es verdad. Entonces yo dije, sí, o sea, es bastante de darles esa apertura de reconocerse ellos mismos Sí. y sin ser juzgados, ¿no? No estoy diciendo que los papás hacen un mal Mm. trabajo, ¿no? Pero es, yo creo que al momento de ser Digamos sí padres como debes que darles esa bajarnos apertura un poco del pedestal a de lo veces en que el que uno de adulto se pone, ¿no? exacto, así es. Y de lo que es que tú tienes que hacer así porque a mí me criaron así, porque las nuevas generaciones Sí, son otras etapas, otro mundo, nuevas novedades, un sinnúmero de es cosas que verdad. ya no existen. Y criarlos con eso Sí. de que a mí me criaron así y tú tienes que ser así, va a Así ser yo un estoy choque bien, emocional, ¿sí? la Y escucho ahí vienen demasiado. los caos. Ahí viene Ah, un caos sí. total que no te imagino, o sea, ya lo vemos hoy en día, problemáticas a nivel mundial. Y es un tema bastante, Ujú. y mucho más ahora de las redes sociales, es un plus. No hay personas que usan las redes sociales para X razón, pero hay otras personas que las usan para otras razones, ¿no? Ujú. Entonces sí, hay que también ser bastante conscientes de eso y sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría tocar el tema del uso del juego con tus hijos, tiempo de calidad y rutinas. Y te quiero mencionar algo aquí de las rutinas. Las rutinas, yo apuesto por las rutinas. Mm. No sé tú, pero cuéntame, cuéntame qué piensas Sí, sobre las sí, rutinas. digamos que yo pienso que esto es igual que, justamente ayer lo hablaba en otro espacio, y es que esto es igual a que cuando, digamos, alguno de los papás o los abuelos llevaban una lista para hacer mercado, ¿no? Para comprar las frutas, las Ujú. verduras y las llevaban escrita en un papel. No como ahora en un iPad o una aplicación para eso, no, sino en papel a la antigua, escrita a mano. En una, Y digamos sí. que podríamos decir que esa era como una Ajá. especie de rutina. ¿Por qué? Porque sabía, ok, entro al supermercado, primero tengo que ir por el pasillo de las carnes, luego tengo que ir por el pasillo, no sé, de los condimentos, luego por donde De están las las frutas, las verduras. verduras y demás. No digamos que cuando hablamos de usos del juego Sí. viene siendo, digamos, igual con el tema de las rutinas, ¿sí? Uno de los usos del Ujú. juego que me parece más genial, que digamos yo lo viví por experiencia personal y lo he visto en niños, es que permite que creen rutinas, ¿sí? Las rutinas que Ujú. ellos más como que se acoplan son las que los guiamos o los llevamos de la mano a través de un juego. Ay, no, es que mi niño no se quiere bañar. Mi amor, ¿quieres ir al baño saltando como conejos o
trotando como caballos, ay, saltando como conejitos, y se van felices saltando como conejitos al baño, y no lo tuve que coger a la fuerza, no tuve que gritarle, no tuve que tratarlo mal, Ajá, no tuve que pegarle sí. con nada, ¿no? Y termina siendo un momento muy feliz en el que además de conectar, como hablábamos antes, y de crear vínculo, Ujú. pues coopera, ¿sí? Cuando usamos el juego para crear rutinas, claramente eso fluye mucho más fácil, coopera sin ningún tipo de conflicto, no porque sea, digamos, una receta mágica, sino porque en realidad yo le propongo cosas que le gusta hacer y lo uso eso Y para que hagamos algo que nos toca, y es, te así tienes que es. bañar antes de ir al colegio, ¿sí? Eso Sí. no es algo negociable. Y, o por ejemplo, para la rutina de dormir. Hay papás que, por ejemplo, le hacen un masaje a su hijo antes de dormir, o le ponen Un musiquita cuento. suave, o tienen como para bajarle un poquito la intensidad de la luz, ¿sí? O ponerle una luz ya más, digamos, más de noche. eh, y entonces ya el hijo le lee un cuento, entonces ya el niño sabe, ah, ok, se acerca el momento de dormir. De Y dormir. claramente no se vuelve una pelea de que yo le digo, te tienes que dormir, y él prende la luz y dice, no quiero, y te tienes que dormir, y no. Entonces, digamos Ajá. que, o cantamos una canción juntos, ¿sí? Digamos que para citas médicas, por ejemplo, eh, en realidad, digamos, la forma más respetuosa que podemos manejar todo el tema de citas médicas, llámese vacunas, llámese que van a ver al médico, porque yo sé por experiencia que cuando yo hacía consultas hace algunos años, los niños no ven a uno con bata y salen corriendo, así tú no seas médico. Digamos, a mí me tocaba, por el lugar en el que trabajaba, me tocaba poner bata, esas batas blancas, y claro, que los niños pensaban que Ajá. yo era un doctor más, y salían corriendo, la mamá ¿Qué entraba y el le niño digo? ya iba saliendo. Entonces, digamos que, claro, porque lo asocian, me van a inyectar algo, sí, me van a hacer Ujú. algo que no me gusta y que me va a hacer llorar. Entonces, digamos que, por Sí. ejemplo, para las citas médicas, nos podemos crear una rutina como, por ejemplo, ok, días antes, supongamos que el próximo, no este viernes, sino el viernes de la otra semana, tenemos que llevar al niño sí o sí, porque por la edad le toca ponerse una vacuna y eso es Ajá. inevitable. Y no hay otra forma distinta a la vacuna para que le den Bueno. esa, digamos, eso que lo proteja. No, no hay otra forma. Tiene que ser con una aguja que lo inyecte. Ni modo. Ujú. Entonces, ¿qué podemos hacer? Juguemos esta semana al doctor. Yo soy el paciente y que mi niño Ujú. sea el doctor, que me inyecta algo, ¿no? Ujú. Con, digamos, y no Sí. necesariamente lo que hablábamos al inicio, no necesariamente tengo que comprar el kit del doctor. Podemos conseguir, por ejemplo, Ajá. una camisa blanca, vieja, que sea de alguien de la casa que ya no se usa y la ajustamos a la talla del niño y eso termina siendo su bata, Ujú. ¿no? Y que la cama sea la camilla Sí. y, y hace, digamos, con algún palito que sea la jeringa y ya, ¿sí? Y digamos que a la Ujú. hora de la verdad, ahí lo comenzamos a meter en el cuento de que, ok, Sí. Y le esto es creas algo normal, no responsabilidad. duele, ¿sí? Y ya ir el otro viernes al médico va a ser como mis días de juego, No. tan chévere. Hasta puede que le diga, Sí, doctora, va a doctora, ser llevadero. yo puedo ser el doctor y ahora ser el paciente. Y claramente si es un doctor, digamos, muy abierto y que sea respetuoso, va a decir, bueno, yo te inyecto primero a ti y luego tú me inyectas a mí algo. Listo, ¿sí? Y termina siendo, Ajá. digamos, un Sí. momento en el que coopera, que usamos el juego, ojo, no para manipular a nadie, sino para que las cosas se den de una forma mucho más fluida, sin que sea el desgaste que muchos papás me dicen, Gina, pero es que yo exploto con mi hijo porque le digo 1000 veces que se vaya al baño y él sabe que tiene que ir a bañarse antes de ir al colegio y no lo hace. Y no ¿Qué va. hago? ¿Sí? Pero si lo Ya. volvemos un momento de juego, el momento de dormir, el momento de ir al colegio, el momento de las citas médicas, y los preparamos en juegos, como por ejemplo, digamos que va a entrar a un colegio nuevo porque lo cambié, porque pasa del jardín al colegio, nos Ujú. mudamos, en fin, podemos jugar hoy que, que vamos a, que yo soy el estudiante y el estudiante nuevo y él es el profesor o la profesora, ¿sí? Y Ujú. me va a dar una clase de algo,
¿sí? En fin, digamos que ahí la creatividad de nosotros poco a poco irá volando conforme oigan y si acaso necesitan, pues repitan este espacio para que puedan interiorizar mucho más esto, porque sé que claramente a nosotros de adultos no nos educaron desde este lugar y pues es una mirada mucho más distinta, pero también mucho más respetuosa con esos Sí, niños. Otra forma que podemos usar el juego, que digamos es una de los que yo más eh, defiendo y es para explicarles situaciones difíciles. A veces creemos que cuando los niños recrean situaciones difíciles, llámese un accidente, un desastre natural, un divorcio, una cirugía, ay no, pero es ujú, que ya es muy difícil para mí y ahora el niño tiene que recordarme cada rato que la abuelita la atropelló un carro. Pero digamos que es su forma de integrar esa experiencia difícil que vivió, ¿sí? sí, Ahí tú puedes ver, ok, puedes meterte ujú, con el niño en ese juego y decirle, mira, la abuelita tuvo este accidente, la están mirando en el hospital, cuando ya esté mejor, ya el médico la haya revisado, vamos a ver cómo está y cómo la podemos ayudar, ¿sí? Y entonces el niño ujú, va a entender, ok, la abuela está en el hospital y se va a poner mejor. ¿M? Y digamos que algo sí sí, muy concreto, porque pues son niños, entonces no les digamos, la van a operar porque tiene, no sé, un trauma de tórax, no, porque trauma y tórax, ¿cómo le ujú, aterrizamos eso? No, sino, digamos, ujú. tuvo un accidente, está en el hospital, el médico lo está viendo y vamos a ver Palabras cómo, sencillas. digamos, mañana el médico nos dice cómo podemos ayudarla, ¿sí? Y ahí es cuando los niños a veces Ujú, hacen algo muy bonito y es que le llevan un dibujo a la abuela o le llevan algo para que se sienta mejor, ¿sí? ujú. O una tarjeta que se la hacen. Entonces, digamos que a veces creemos, Iranea, y no sé si te ha pasado con algunas familias que a veces le tienen miedo a hablar de ciertos temas difíciles con los niños, ¿no? Le huyen un Uy, poco a ese sí, tema, ese que es la un muerte, que el tema, sí, divorcio, que un terremoto, que un accidente, que sí. una enfermedad. Ujú, Y hay algo que yo les digo mucho y es que hay situaciones que uno planea y hay situaciones que uno no planea. Digamos, yo a eso le llamo básicamente unas crisis. Lo importante de esas crisis, sean esperadas o sean inesperadas, es que así yo no se lo cuento a mi hijo, en algún momento se va a enterar. Entonces, ¿por qué no mejor que se entere por mí? ¿Sí? ser, Ponernos a ajá, sí. jugar, por ejemplo, para Y mucho más explicarle ahora con la lo tecnología. que estamos viviendo, ¿sí? Por ejemplo, si vivimos en un lugar, como era, digamos, mi caso de niña, vivíamos en un lugar donde temblaba mucho. Si vivimos en un lugar donde tiembla mucho, entonces, en un juego, explicarle qué Ujú, pasa cuando tiembla, qué podemos hacer para protegernos, ¿sí? ujú, Claramente cuando sucede, dice, ay, mami, hagamos ujú, lo que dice el juego, hagamos lo que... Y va a ujú. ser mucho más fácil que pueda cooperar en ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, digamos que es importante tener eso ahí presente. Otra forma que Ujú. podemos usar el juego para saber si algo le afecta a sus emociones, especialmente si ha vivido algún evento traumático, ¿sí? Llámenle bullying, acoso escolar, eh, llámenle violencia intrafamiliar, abuso sexual, ¿sí? Cuando son situaciones muy difíciles, ahí podemos jugar que mi hijo es este muñeco, yo soy esta muñeca, y, y mirar a ver como que qué va proponiendo el juego. Y ahí puede que se den cuenta, ok, Ujú. tal vez por eso está difícil, tal vez por eso está un poquito agresivo, ¿sí? Y ahí digamos que eso Sí. les da como para explorar muchas cosas. Y un plus ahí adicional, Ujú. y es que eh, hoy en día existen diferentes psicólogos infantiles que usan el juego para conectar con esos niños. Entonces, a propósito de eso, les cuento que cuando vayan a llevar a sus niños a alguna terapia con algún psicólogo, indaguen cómo son esas terapias con ese psicólogo, porque si el psicólogo claramente quiere Ay, poner a jugar con el sí. niño, no va a fluir la cosa. Pero si es un psicólogo que usa el juego como Ujú. herramienta de la Bastante terapia, va a ser mucho más didáctico. fácil que el niño vaya Ujú. soltando información, vaya confiando en ese psicólogo y claramente quiera volver allá, ¿no? Sí, Entonces, no sé, Iranea, ¿qué, sí, qué otros usos consideras sí. tú que podría tener el juego, aparte de lo que ya mencionamos? Para generar conexión y para generar esa,
esa confianza con nuestros pequeños para hacer como que todo más llevadero. Esos temas difíciles que mencionas, el tema de abuso, el tema de discriminación, de bullying, yo creo que si le preguntamos a un niño, lo sentamos al frente de nosotros, a ver, cuéntame, porque aquí es muy diferente ir a hacer un juego de preguntas, hacer una actividad que nos permita esa forma de comunicarnos, de expresar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, Sí, va a ser más llevadero para ellos porque no van a sentir frustración, ¿no? Porque los sí, niños, y es muy, o sea, lo ves, si un niño tú lo sientas ahí al frente y le dices, ¿por qué no quieres ir a la escuela? Y dice, no, porque no quiero, no me gusta, y ya está, ¿no? Pero ¿qué hay trasfondo de eso? Y yo creo que el ujú, juego sí debería ser parte de una herramienta. Los juegos tienen que ser una herramienta que aporten a esa solución de dificultades o problemas que están teniendo esos niños en ese momento. O por ejemplo con el tema ujú, de con niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje, el juego es bastante llevadero para ellos porque no están viendo de que, bueno, no sé leer a los 10 años, ¿no? Sino más bien, bueno, pero mamá y papá, yo me estoy esforzando cada día a leer una carta de tal juego o a leer un letrero que veo sí, en la calle, ¿no? Entonces sí es como que el juego mm, debe aportar a eso, a esa ayuda, a ese soporte para poder solucionar ese problema, esa dificultad. Y más bien de eso de mm. lo que mencionabas, ¿no? De las rutinas, es muy gratificante que un niño tenga una rutina, pero también hay padres, no sé si consideras esto, pero también hay padres que los meten al curso de vóley, al curso de natación, al curso de artes, al curso de no sé qué, al curso, y el niño todo el tiempo pasa activamente, ¿no? En el tema de actividades de 7 de la mañana Uy, a sí, 5 de la tarde, y es como que, uy, ¿cuándo va a tener el sí, tiempo de agobio, o sea, del de jugar. relajamiento, porque se mencionan que el Ay, aburrimiento sí, es muy importante en los niños, es muy importante que ellos digan, sí, estoy aburrido. Entonces, ¿estás aburrido? Venga, por ahí hay unos pinceles, por ahí hay unas cosas que puedes armar, no sé, o sea, imagínate, ¿qué ¿no? se te ocurre Estás que podemos aburrido, hacer? Sí, ¿qué se te, qué se te ocurre que podemos hacer? Entonces, también tenerlos como que muchas actividades en el día no es tan saludable. Yo lo considero personalmente sí, que no es tan saludable porque sí. no están siendo tan niños en realidad, Y no no, no, están no haciendo podemos algo. saber un poco cómo identificar cuáles son sus intereses, porque, y eso digamos Exacto, es muy cierto, porque tengo una prima que cuando ella era niña la metían a clases de pintura, de conducción, que esto, que el otro, que deporte, y en realidad, digamos, es más difícil que con el tiempo les cueste como orientarse. Ok, a mí me gusta exacto. esto, no me gusta esto, porque a cada rato como que yo les digo que terminan siendo más ocupados que el presidente, porque terminan teniendo muchas ocupaciones, ¿no? Entonces, que el colegio, en su tiempo Sí, libre, luego en realidad simplemente los ponen a hacer mil actividades y en realidad no tienen tiempo y de nada, y llegan cansados y a veces ni duermen bien. Entonces sí, sí, en realidad el ajá. aburrimiento sí es muy Es importante y fundamental. de eso, Sí, digamos, eh, ya como para ir cerrando del tema del juego, yo pienso mucho que es importante que el juego esté basado en una crianza que sea respetuosa, ¿sí? Que digamos, por eso es que hoy estamos sí. acá. Y yo sé que en esto, digamos, Sinana coincide conmigo y es que haya una mirada, digamos, una mirada horizontal, una mirada que sea respetuosa. El juego Ujú, orientado desde el sí, interés del niño o la niña y no desde lo que yo lo obligo. Y tengo un caso muy concreto y es que ujú, hace 6 años, un poquito más, cuando hacía consulta presencial, recuerdo mucho un papá que, digamos, era él y la mamá del niño estaban separados y cuando el niño pasaba tiempo con él los fines de semana, el niño decía, ay, no, pero es que a mí no me gusta pasar tiempo con mi papá porque me obliga a jugar cosas que yo no quiero. Yo le decía, ¿cómo así? Me decía, sí, es que quiere que salgamos a montar bicicleta y eso a mí no me gusta, pero me toca hacerlo porque si yo no lo hago me pega. Digamos que mi oh, hijo haga las cosas porque yo yeah. lo obligo, no significa que las disfrute, no significa que le interesen, no significa que si a mí me gustan a mi Así hijo porque es es. mi hijo, le van a gustar, ¿sí? Por ejemplo, si digamos,
mi papá era, digamos, bueno jugando tenis, pero yo no tengo esa habilidad, ¿sí? Y no la tengo, hay que ser Ajá. sincero, no la tengo. Entonces, pero si él, digamos, de cierta forma me hubiera obligado, habría sido algo fastidioso para mí, porque no era hábil para eso, ¿sí? Ujú. Lo habría hecho tal vez sí, pero por obligación, no porque me Por gustara. Son dos obligación, cosas muy ¿no? distintas. Claro. Busquemos Y luego lo generar terminas espacios de odiando. juego. Exacto, Sí. en el que espacios de juego en el que en realidad ese niño sea el que proponga, en el que permitamos momentos en los que se aburra, que nos decían ahí también en comentarios, que ayuda a la creatividad, y sí, eso es cierto, ayuda a la creatividad. Y también, Ujú. digamos, desde lo que le gusta, no desde lo que yo quiero. Por ejemplo, yo puede que le proponga Ujú. que juguemos con los carritos, no sé, a las carreras, pero puede que él quiera, no sé, jugar a que están recorriendo la ciudad. Listo. Pues digamos que Perfecto. es su juego, pues que juguemos a lo que desee, ¿sí? Mientras no sea algo que sea peligroso, pues ¿por qué no hacerlo? Ujú. Digamos que yo pienso que es importante eso y a propósito de todo este tema, Iranea, me gustaría que nos contaras un poquito sobre Sapiens juegos y ustedes, digamos, Oh, qué es lo que sí. ofrecen ahí, como para todos los que nos ven ahorita y lo van a ver en diferido, sepan un poquito más de lo que ustedes hacen. Sí. Bueno, yo en realidad, yo con esta experiencia que he venido teniendo, yo vi muchas dificultades en los niños en el tema de que les cuesta relacionarse con otros niños, de expresar sus emociones, sentimientos, de a veces son excluidos o excluyen a otras personas. En ocasiones, Sí, en el tema de ciertas edades, a veces los niños están en etapa de aprender, ¿no? De aprender a leer y de no sé qué, y de hacer nuevas actividades, pero a unos niños les cuesta más que a otros, ¿no? Porque mm, cada niño es sí, diferente, cada persona es diferente, cada persona tiene valores diferentes, responsabilidades diferentes, entonces nosotros con ese deseo yo fue que creé Sapiens, que nos encargamos en la elaboración y creación de juegos didácticos para desarrollar las habilidades y capacidades que le permitan a los niños afrontar eficazmente la resolución de problemas que se ven en la actualidad. Porque prepararlos desde ok, pequeños y que ellos tomen ciertas responsabilidades y conciencia de ciertos temas sin que ellos sientan tanta presión es más llevadero para ellos cuando sean adultos, ¿no? Hay sí, muchos adultos hoy en día de que no tuvieron una infancia de que se compartió sanamente o tuvo mamá y papá juntos todo el tiempo y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces todas esas secuelas, cuando una persona ya está adulto, les cuesta, ¿no? Les cuesta ahí mm, expresar y hay estos adultos que son bastante introvertidos, en que no toman muchas responsabilidades. Entonces yo por esa razón creé Sapiens, no sabiduría del pensamiento, que es el juego que nos permite conocer y redescubrir, esa es la palabra que me llena mucho de los clientes que adquieren sabiduría del pensamiento porque mencionan, redescubro a mi pequeño, porque qué sin el bonito. juego mi niño no estaría respondiendo esta situación. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas muy sencillas y son preguntas, el juego en realidad son preguntas de que lo que ellos viven el día a día, pero están en temática de juego, entonces no, los niños en ese momento están disfrutando, están viendo, no Ujú, están sintiendo que son juzgados, están viendo que son respetados, que están siendo escuchados, entonces ellos están siendo ellos jugando, pero la información que nos está dando a nosotros como adultos, como responsables de ellos, nos está mostrando lo que ellos realmente están sintiendo o pensando. Entonces es muy gratificante ver cómo podemos ayudarles a solucionar X situación, ¿no? mm, Entonces, por ejemplo, en el juego hay una pregunta, lo que mencionabas tú, ¿no? Juan le quitó el juguete a Pedro. ¿Qué sí, podría hacer Juan o Pedro? ¿Qué podría hacer Pedro si Juan le quita el juguete, no? Entonces, me pongo a hacer rabietas, me pongo a pelear, le digo que me lo dé de vuelta, genero un diálogo, una comunicación, se lo presto un momento y luego me lo devuelve. Entonces, es como que encontrar y ver
cómo el niño puede afrontar o puede descubrir una solución a X situación, sin que él vea que está haciendo, sin que él tenga presión y de que él vea que alguien lo está juzgando por la acción que va a hacer. Entonces sí es bastante esto de sé tú, eres niño, este es tu tiempo de jugar, sabiduría del pensamiento con mamá y papá o la persona responsable de ti, que lo va a disfrutar mucho, lo va a disfrutar mucho contigo y no te va a juzgar, no te va a decir, no, esa respuesta está mal, no, es que deberíamos, no. Entonces, a veces ahí es cuando hay respuestas que los niños te dan de que tú tienes que analizar, ¿no? Cómo le puedes transmitir o cómo él deberías reaccionar de la mejor forma. Y una de las otras Sí, preguntas es que sale en el juego es, los padres de Juan están todo el día trabajando y cuando llegan a casa no les da tiempo de trabajar con Juan. ¿Cómo crees que se puede sentir Juan? sí, En alguna ocasión lo jugué y justo interesante. salió esa pregunta y un niño me dice, Juan se sentiría igual que yo, triste, porque sucede lo mismo con mi mamá. Y yo me quedé, Uy. oh, por Dios. Y no, y qué bonito Oh, que ahí por se Dios. descubren muchas Entonces, cosas que les están pasando a los niños y sí, no se habían como de, sacado, ¿no? exacto, Lindo. las emociones, y es que ellos se meten en ese papel de que ellos son el personaje Mm, de la carta, de la situación. sí, Entonces es algo muy, muy gratificante descubrirlos a ellos lo que están sintiendo y los escuchamos y la imaginación que tienen, o sea, no te imaginas cómo lo gozas, una imaginación. Los niños, ya sabes, los niños nunca paran, siempre sí. imaginan, siempre están activos. O sea, ser niño es lo mejor, Mm, considero. Y por esa razón yo creo que cada uno de nosotros tenemos un niño interior, ¿no? Nunca acaba. sí, por Nosotros eso es siempre que tenemos cuando un uno niño. quiera jugar con ese hijo de una forma, digamos, muy real y que no sea fingida, yo simplemente les hago la invitación que se conecten con su propio niño, ¿sí? Con el niño que siguen siendo. Así es. Claramente algunos Sí, lo sacan con más facilidad, otros no, pero todos de así niños es. éramos distintos. Entonces, mi Sí, niño interior claramente no tiene que ser igual al de el papá, ¿no? así O al de es. los abuelos. Así ¿Sí? es. Digamos que con ellos puede que sea más habilidoso para jugar ciertas cosas distintas a las que juega conmigo. Y eso no me hace Ujú, un mal papá. Simplemente ujú. fui un niño distinto y le muestro mi niño a mis hijos, ¿no? Así es, y el punto es gozarlo, disfrutarlo con ellos, de que ellos se sientan Sí, escuchados, que le estás dando tiempos de calidad y está teniendo conexión contigo. Yo creo que esa es una de las cosas que uno ya ahora adulto valora mucho, no, es que yo hice esto con mi mamá, o no, hice esto con mi papá, hice esto con mi tío o X persona. Yo creo que esos recuerdos de la sí, infancia son muy duradero. No sé si te has visto un poco la película, ¿cómo sí. se llama? Inmensamente, intensamente. Intensamente esa película Intensamente genial, sí. que tiene esas Ay, sí, ese es increíble. conexiones, Mm. es increíble. Uf. Y nosotros seguimos aquí hablando, entonces tenemos que ir Sí, y no, igual terminando. el tema sí da para mucho, Sí, da pero para digamos, mucho. sí pienso que en realidad nos quedó muy, muy completo para los que van a ver esto también grabado y pues yo quiero aprovechar y para darte las gracias por la invitación No, y a ti. decirles que igual yo sé que este tema da para preguntas de muchos temas, ¿no? De Sí. conexión, de rutinas, de límites, en fin, y aprovecho para hacerles la invitación que digamos en mi cuenta pueden encontrar contenido, digamos, de Sí. diferentes temas relacionados a crianza y salud mental para poder acompañar a sus hijos, para poder conocer a sus hijos. Entonces ahí pueden Ujú. profundizar en los temas que les interesen. Y hay varios minicursos gratuitos que tengo en mi canal de YouTube para que puedan revisar. Pronto, digamos, Ujú. ya va a salir uno nuevo, no les voy a decir de qué, pero sí hay Sorpresa. uno ahí como Ahí. en el horno que estoy ahí como cuadrando para poder hacerlo y compartírselos por ahí. Entonces, eh, ahí Sí. encuentran en mi biografía todos los canales de contacto donde yo les doy recursos gratuitos para que aprendan. Yo les digo que seguimos aprendiendo juntos porque yo también aprendo mucho de todas las familias que llegan a Sí. mí. Entonces, pues nada, muchas gracias Ujú.
por la invitación, Irané, y no sé si hay algo que quieras decir como para cerrar. No, eso es todo. Muchísimas gracias a ti, Gina, por estar aquí. Voy a dejar tus redes sociales, tu canal de YouTube y toda la info donde te pueden Ah, encontrar, porque igual yo tengo conexiones de muchas personas, o sea, en tan poco tiempo he tenido varias conexiones de varios países, de Colombia, de Argentina, de Chile. Entonces yo creo que es muy importante compartir esta información de valor que aporta a los seguidores. Entonces, totalmente de acuerdo, estaré aquí contigo, encantada de compartir este tiempo agradable contigo. Entonces, nos vemos pronto y espero que tengas una linda noche, Gina. ¿Ok? gracias igualmente y nos vemos pronto entonces y Gina, cuídate, nos vemos pronto. Chao, bueno, chao. chao, chao igualmente.